Mi llegada a Valverde fue en un día nublado de otoño. El pueblo, rodeado de montañas y densos bosques, parecía un refugio perfecto, un lugar donde podría enseñar y disfrutar de la paz de la naturaleza. Los primeros días fueron tranquilos. Los habitantes del pueblo eran reservados pero amables, y mis alumnos, aunque inicialmente tímidos, pronto se mostraron curiosos y participativos. Sin embargo, a medida que los días se acortaban y las noches se alargaban, noté un cambio en el ambiente. La gente comenzó a actuar de manera extraña, como si estuvieran preocupados o asustados por algo que no podían o no querían explicar. Las conversaciones se cortaban cuando yo me acercaba, y sentía miradas inquietas siguiéndome cuando caminaba por las calles del pueblo. Con la llegada de diciembre, la expectativa de la Navidad debería haber llenado el aire, pero en Valverde solo había un silencio tenso. Decoraciones tímidas aparecieron en algunas casas, pero faltaba el espíritu festivo que yo esperaba. Los niños en la escuela empezaron a mostrarse inquietos. Algunos parecían temerosos, especialmente al caer la tarde. La primera señal clara de que algo andaba mal fue durante un proyecto escolar sobre tradiciones navideñas. Propuse a mis estudiantes que compartieran historias y leyendas familiares relacionadas con la Navidad. El lugar de las típicas historias de alegría y reunión. Las narraciones que surgieron estuvieron llenas de advertencias y precauciones, de no andar solos por la noche, de mantener las puertas bien cerradas, de estar en casa antes del anochecer. Eran relatos que se transmitían de generación en generación, teñidos de un miedo antiguo y profundo, pero ninguno de los niños pudo explicar realmente el origen de estas tradiciones. Todo esto creó un telón de fondo inquietante para mi estadía en Valverde. A pesar de la belleza natural del lugar y la cordialidad superficial de sus habitantes, no podía sacudirme la sensación de que estaba rodeado de secretos oscuros, secretos que pronto comenzarían a revelarse de la manera más perturbadora. La primera desaparición ocurrió apenas una semana después de que los inquietantes relatos navideños salieran a la luz en mi clase. Fue Martín, un niño vivaz de 9 años, conocido por su sonrisa contagiosa y su curiosidad insaciable. Su madre llegó a la escuela en un estado de pánico absoluto, con la esperanza de que alguien hubiera visto a su hijo desde que desapareció la noche anterior. Lo que más me sorprendió fue el miedo palpable en sus ojos, un miedo que parecía ir más allá de la preocupación habitual de una madre. Esa noche, al regresar a su hogar, se encontró con la puerta ligeramente abierta, a pesar de recordar claramente haberla cerrado. La casa estaba en silencio, un silencio que se sentía pesado, casi tangible. La habitación de Martín estaba vacía, su cama intacta, como si no hubiera sido usada esa noche. No había señales de lucha, ni de que alguien hubiera entrado por la fuerza. Era como si Martín se hubiera esfumado en el aire. En los días siguientes, la tensión en Valverde creció. Las conversaciones se tornaron susurros, las miradas se volvieron evasivas. La noticia de la desaparición de Martín se esparció rápidamente, pero nadie parecía sorprendido. Era como si todos esperaran que algo así sucediera. Entonces, ocurrieron más desapariciones. Cada una era similar a la anterior. Una puerta entreabierta, una casa silenciosa y una cama vacía. Los nombres de los desaparecidos se susurraban con temor y resignación. Los adultos evitaban hablar del tema, pero en los ojos de los niños veía reflejado mi propio miedo. Cada mañana, al entrar a mi aula, contaba las sillas ocupadas y me preguntaba si faltaría alguna más al día siguiente. El frío se intensificaba con cada desaparición, no solo el frío del invierno, sino un frío que parecía emanar del mismo aire, del suelo y de las paredes de las casas. Era un frío que no podía ser mitigado por ningún fuego o manta. Incapaz de quedarme de brazos cruzados, comencé mi propia investigación. Interrogué a los aldeanos, exploré los bosques cercanos e incluso revisé los registros del pueblo en busca de cualquier pista. Lo que encontré fueron solo más preguntas sin respuesta, más misterios en un pueblo que ya estaba envuelto en sombras. Mi investigación se convirtió en una obsesión. Noches en vela revisando libros de historia local,
mapas antiguos y diarios de los fundadores de Valverde llenaban mis horas después de la escuela. Estaba convencido de que la clave para entender las desapariciones residía en el pasado del pueblo, en sus tradiciones y leyendas olvidadas. Fue la biblioteca municipal, un edificio antiguo con pisos de madera que crujían bajo cada paso, donde encontré el primer indicio real. Un viejo diario, escrito por uno de los primeros maestros de Valverde, hablaba de una secta que operaba en las sombras. Según el diario, esta secta realizaba rituales secretos en los bosques, especialmente durante la época de Navidad. Aunque el autor parecía escéptico, no podía ignorar la coincidencia entre estas fechas y las desapariciones actuales. Intrigado y algo aterrado, continué buscando. Entre más aprendía, más me convencía de que estas desapariciones no eran sucesos aislados, sino parte de una tradición oscura y secreta que había permanecido en Valverde durante generaciones. Los habitantes del pueblo, aunque aparentemente desconocedores, parecían aceptar estas desapariciones como una parte inevitable de la vida aquí. Esta resignación me frustraba y confundía. En mis conversaciones con los ancianos del pueblo, noté que evitaban ciertos temas. Cuando mencionaba la secta, sus rostros se endurecían y rápidamente cambiaban de tema. Era evidente que sabían algo, pero el miedo les sellaba los labios. Una noche, mientras caminaba cerca del bosque, creí ver figuras moviéndose entre los árboles. No eran simples sombras, se movían con propósito, desapareciendo rápidamente cuando intenté acercarme. Esta experiencia me convenció de que lo que estaba sucediendo en Valverde era más que leyendas y supersticiones. Había una verdad aterradora oculta en esos bosques. Decidido a descubrir más, comencé a planear cómo podría adentrarme en el bosque sin ser detectado. Sabía que lo que encontrara allí podría ser la clave para entender las desapariciones y quizás encontrar a Martín y a los demás. Armado con una linterna, una brújula y una determinación temeraria, me adentré en el bosque una noche fría de diciembre. El manto de la noche era casi impenetrable y cada crujido bajo mis pies parecía alarmantemente alto. A pesar de mi miedo, sabía que debía encontrar respuestas. Horas después, en lo profundo del bosque, encontré lo que parecían ser los restos de un ritual. Círculos de piedras, velas consumidas y extraños símbolos grabados en los árboles. Mi corazón latía aceleradamente al darme cuenta de que había tropezado con algo real, algo relacionado con esa secta. Con las primeras luces del amanecer, regresé al pueblo con las imágenes del ritual nocturno aún frescas en mi mente. Decidí acudir a la policía, llevando conmigo las fotografías que había tomado de los símbolos en el bosque, y les expliqué mis sospechas sobre la secta y las desapariciones. Sin embargo, su respuesta fue de marcado escepticismo. Uno de los oficiales, con una mirada que mezclaba incredulidad con una pizca de condescendencia, me dijo: «Son cosas de niños, señor. Adolescentes haciendo travesuras en el bosque. No hay nada de qué preocuparse». Me recomendaron enfocarme en mis clases y dejar las historias de sectas y rituales a los libros de ficción. Frustrado y descorazonado, me di cuenta de que estaba solo en esto. La policía no iba a ayudar y los aldeanos parecían demasiado asustados o involucrados para hablar. Sentí que las sombras de Valverde se cerraban sobre mí, sofocantes y amenazantes. En los días siguientes, intenté seguir con mi vida normal, pero la ansiedad y el miedo me consumían. Cada rostro en el pueblo me parecía sospechoso, cada susurro una posible confesión. Empecé a sentirme vigilado y en varias ocasiones creí ver figuras observándome desde la distancia. Una noche, mientras caminaba por una calle desierta, una voz susurró mi nombre desde las sombras. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El miedo me invadió, sabía que no estaba seguro en Valverde, que mis investigaciones habían llamado la atención de alguien o algo. Al día siguiente, mientras daba una de mis últimas clases, ocurrió algo que jamás hubiera imaginado. En medio de una lección, me desmayé repentinamente. Cuando recuperé la conciencia, me encontraba en el hospital local, desconcertado y asustado.
El médico me informó que había sido envenenado con una sustancia desconocida. Aunque no era letal, la intención detrás de este acto era clara, una advertencia directa y aterradora. Esta experiencia fue la gota que colmó el vaso. Sabía que no era seguro seguir indagando, que había cruzado una línea invisible y que la secta estaba dispuesta a todo para proteger sus secretos. Esa noche, con un miedo renovado y una sensación de urgencia, empacaba mis pertenencias. El silencio en mi casa parecía más pesado, cada sombra más amenazante. Me sentía observado, como si cada movimiento fuera vigilado por ojos invisibles. Salí de Valverde antes del amanecer, no solo por mi seguridad, sino también por un sentimiento de derrota. Había buscado la verdad, pero me había encontrado con un muro de sombras y silencio que no podía traspasar. En los días posteriores a mi partida, me esforcé por dejar atrás los recuerdos de Valverde. Pero las preguntas sin respuesta me perseguían. La experiencia del envenenamiento me dejó con una sensación de vulnerabilidad y paranoia que no podía sacudir. Valverde, con todos sus enigmas y oscuros secretos, se transformó en una parte de mi pasado que decidí dejar atrás. Sin embargo, los recuerdos de lo que viví allí continuaron persiguiéndome durante mucho tiempo.